Muy bien, mis queridos, vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículos 8 al 10. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay muchas ideas en este texto. No voy a comentar todas, pero voy a extraer algunas y vamos a ver el mensaje bonito que Dios quiere traer para tu vida. Porque te digo una cosa, mira, los mensajes bíblicos no son solamente para ser expuestos hacia el aire. Los mensajes bíblicos tienen como propósito llegar a tu corazón. Dios te habla a ti porque te conoce mejor que nadie. Tu vida está en las manos de Dios como un pajarito está en las manos de un ser humano. Él conoce tus sueños, tus planes, tus ilusiones, tus fracasos, tus desilusiones. Él conoce, sabe que te casaste tratando de ser feliz, queriendo ser feliz, y hoy día tu hogar está destruido. Él sabe que estás sintiendo en tu corazón que el amor se está terminando, se está acabando. Tú amas a los hijos que tienes, no quisieras que el hogar se destruya, pero el hogar está ahí cuesta abajo. ¿Qué hacer? Ahí el Señor tiene su palabra y cada mensaje tiene como propósito llegar a tu corazón, abrirte los ojos, mostrarte la salida, porque para todo hay salida. No desesperes. Este problema que estás viviendo, sea de la naturaleza que fuere, también pasará. Entonces, voy a comentar el texto. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. Dios no solo declara su amor, porque declarar el amor es la cosa más fácil. El muchacho le dice a la chica: oh, yo te amo, mira, yo podría hacerte una corriente para el cuello agarrando las estrellas del cielo. Yo por ti sería capaz de nadar a través del océano Atlántico, porque tú eres lo más precioso en mi vida. Y pues las chicas creen. Pero eso no es amor. Yo no digo que el amor no se exprese de manera bonita. No estoy diciendo que el amor no se expresa con una flor, con un chocolate, con un helado, con una música. Todo eso es parte del amor. Pero el amor no se queda ahí. El amor va más allá. El amor se demuestra. El amor se expresa en la vida práctica, en las acciones. Cuando tienes que levantarte a las 2 de la mañana y caminar 5 kilómetros a pie para comprar remedio para la esposa que está enferma, eso es el amor. Cuando tienes que dejar de comer un pan para dar a la persona que amas, eso es el amor. Tú ya imaginaste si Jesús desde el cielo mirase a la tierra. Todos nosotros estábamos perdidos, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros habíamos pecado, estábamos condenados a morir. Ahora desde el cielo Jesús nos mira a la tierra y dice: ay, hijitos, qué pena que ustedes han pecado, pero yo quiero que sepan que les amo. Y nos hubiera cantado un himno bonito de amor y se hubiera quedado ahí de brazos cruzados. Y nosotros aquí caminando hacia la muerte. ¿Qué amor sería ese? Pero ¿qué dice el texto bíblico? El amor de Dios se muestra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo mostró su amor para con nosotros? En que siendo pecadores, porque se supone que el pecador solo merece la muerte. El pecador no merece nada. ¿Por qué? Porque el pecador es pecador porque quiso. Es pecador porque se separa de Dios voluntariamente. Es pecador porque escoge sus propios caminos de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. A veces oyes la palabra de Dios, a veces cuando eras niño te instruyeron en los caminos de Dios, pero ¿qué te importa? Te vas, atraídos por las luces de esta vida, te vas y te hieres, te arruinas, te quedas ahí en el camino de la vida derrotado, caído. Pero Dios muestra su amor para contigo en que siendo pecador, Cristo murió por ti. Siendo pecador, no mereciendo, Cristo murió por ti.
Ahora, esta expresión, Cristo murió por mí, es una expresión fácil de ser dicha, pero mucha gente no entiende lo que significó de Cristo morir por nosotros. ¿Qué significa eso? Y te lo voy a explicar de alguna manera usando ilustraciones en este momento. Vamos a decir que yo tengo un hijo pequeñito y tengo un vaso de cristal precioso. Yo le digo, hijito, tú puedes jugar con lo que quieras, tú eres libre, pero no toques el vaso de cristal porque es precioso y es caro. Pero voy a hacer un trato contigo. Mira, si tú tocas ese vaso de cristal, si tú lo quiebras, yo te voy a dar una palmada en la mano, ¿entendiste? Y mi hijito me mira y me dice, sí, papito. ¿Qué te dije? Que si yo toco el vaso de cristal, lo quiebro, tú me vas a dar una palmada. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, papito. Te prometo que no lo voy a quebrar. Bueno, yo me voy y cuando regreso encuentro que mi hijo tocó el vaso, lo quebró, está añicos ahí en el suelo, hecho pedazos. Cuando mi hijito me ve, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? ¿Qué es lo primero que piensa? Ahora viene el castigo, porque yo tengo un trato. Y sus ojitos brillan y me mira como diciendo, papito, perdóname. Bueno, cuando él dice, papito, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? Papito, no me pegues, no me castigues. Y yo lo veo, pues sí, siento compasión por mi hijo. Y le digo, está bien, hijito, no te voy a hacer nada. Estás perdonado, yo te perdono, puedes irte. Y él se va feliz. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Yo perdoné a mi hijo, sí o no? Claro que sí. Pero ese perdón es un perdón humano. Porque, ¿qué me costó a mí perdonar? Nada. ¿Cuánto me costó? Nada. ¿Qué hice para perdonar? Nada. Simplemente dije, hijito, ya bien, estás perdonado, puedes irte. Qué fácil es perdonar de esa manera. Pero con Dios el perdón no es así. ¿Y por qué no es así? Simplemente porque Dios es Dios y su palabra es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios dura para siempre. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es la muerte. O sea, el resultado del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. En otras palabras, si tú pecaste, pues vas a recibir la muerte como consecuencia de tu pecado. Ahora, la Biblia dice también que todos nosotros hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, dice Isaías, todo en nosotros es llaga pecaminosa. Estamos perdidos. Y la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué pasa? No queremos morir. Hemos pecado, merecemos la muerte, pero no queremos morir. Entonces levantamos los ojos al cielo y decimos, ay, Dios mío, perdóname. Cuando le decimos, Dios mío, perdóname, ¿qué es lo que le estamos queriendo decir? En otras palabras, le estamos diciendo, Dios mío, he pecado, merezco morir, pero no quiero morir, por favor, perdóname. Ahora, si Dios fuese hombre, ¿qué nos diría? Está bien, hijito, te perdono, puedes irte. Pero Dios no es hombre, es Dios, su palabra es eterna. Y si dijo que la paga del pecado es la muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros pecamos, pues tenemos que morir, pero no queremos morir. Y Dios tampoco quiere que muramos, porque Dios nos ama, querido. Tú eres precioso a los ojos de Dios. No importa quién seas, no importa cómo vivas, no importa cuán deformado está tu carácter. Tú eres precioso a los ojos de Dios y Dios no quiere que mueras. No quiere que muramos. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahí entra la figura, la persona maravillosa de Jesucristo. Jesucristo allá en el consejo divino con el Padre, con el Espíritu Santo, dijo, Señor, espera. Todos los hombres pecaron, están condenados a morir, todos van a morir. Y otra digo, abro paréntesis para decirte, esa muerte no es una muerte instantánea. No es que pecaste, moriste. No. Porque si fuera una muerte instantánea, sería hasta una bendición. ¿Cómo una bendición, pastor? Claro, porque si mueres, ya moriste, ya no sabes nada, los muertos nada saben. Entonces ya no sufrirías, ya no derramarías lágrimas, ya no padecerías, ya no verías a tus hijos muriendo, a tus seres queridos muriendo, ya no, ya estás muerto. Pero la muerte, la paga del pecado que es muerte, esa muerte no es instantánea, es una muerte lenta,
Es una muerte dolorosa, vas muriendo cada día lentamente, mueren tus hijos, mueren tus sueños, mueren tus planes. ¿Cómo mueren tus hijos? Mueren en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad, muere tu matrimonio, vas muriendo, muriendo. Llega un momento en que te paras en la vida y dices, ay Dios mío, ¿para qué vine al mundo? No quiero seguir viviendo, mejor me muriera. Y hay gente que en momentos de desesperación agarra un revólver y se da un tiro porque ¿qué vida es esa? Eso es una vida de infierno. Está muriendo porque la paga del pecado es la muerte. En gerundio vas muriendo lentamente hasta que finalmente un día mueras, pues la vida eterna. Pero resulta que no queremos vivir, no queremos morir esa muerte, queremos vivir. Y le pedimos perdón a Dios, Señor, no queremos morir, por favor, haz algo por nosotros. Ahí viene el hijo y le dice al padre, Padre, los hombres están condenados a muerte, van a morir, pero yo voy a ir a la tierra como hombre, como hombre. No es que voy a dejar de ser Dios, tampoco me voy a disfrazar de hombre, pero voy a ir como Dios hombre. Y es por eso que la persona de Jesús nació de la Virgen María. Y entonces vino con carne, con hueso, con nosotros, sintió lo que tú sientes. ¿Ah? Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, durmió, se levantó, fue un ser humano, pero seguía siendo Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero tampoco fue un ser humano más o menos humano, no, fue completamente humano como tú y como yo. Y él en la tierra fue tentado en todo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo digo más, él fue tentado más que nosotros somos tentados. ¿Cuál es la peor tentación que tú has pasado en tu vida? La peor de las peores. Bueno, Jesús tuvo esa y peores tentaciones. ¿Pero cómo? Te voy a explicar. ¿Te acuerdas cuando el diablo fue a buscar a Jesús en el desierto? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Porque Jesús, además de tener las tentaciones que nosotros tenemos, tenía una tentación que nosotros no podemos tener. La tentación de probar que era hijo de Dios. Tú y yo, ¿qué vamos a probar? No tenemos, porque no somos Dios. Pero Jesús sí era Dios. Y el diablo, cuando Jesús vino a la tierra, él hizo un pacto con su Padre, que en esta tierra él no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Por lo tanto, para él era una tentación usar sus poderes divinos. Y el diablo lo atacó ahí, si eres hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo venció. Por eso, al final de su ministerio, él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién va a apuntar un pecado en mí? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora mira lo que sucede. Cuando termina su vida en esta tierra, estoy imaginando un diálogo. Este es un diálogo para que tú entiendas el mensaje. Cristo le dice a su Padre, Padre, todos los hombres pecaron y merecen morir. Yo fui a la tierra como hombre y fui tentado en todo, pero no pequé. Por lo tanto, yo no merezco morir. Yo merezco la vida eterna. La vida. Como hombre. Como Dios ya tengo la vida, pero como hombre. Yo merezco la vida porque no pequé. Fui tentado en todo, pero no pequé. El hombre fue tentado y pecó. Merece la muerte. Ahora, yo quiero hacer un intercambio con el ser humano. Quiero agarrar la vida que yo conquisté como hombre, porque no es como Dios, ya tengo vida, pero la vida que tengo como hombre quiero agarrar y dársela al hombre que perdió la vida. Y voy a tomar la muerte que él merece porque él pecó y yo la voy a morir. Y querido, fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús no murió en la cruz porque merecía morir. ¿Por qué merecía morir? Si él nunca había pecado, fue tentado en todo pero sin pecado. Entonces, ¿por qué murió? Porque él tomó nuestra muerte, él murió nuestra muerte. Nosotros teníamos que morir, no él. Ahora, para que tú entiendas eso, quiero pensar contigo en Barrabás, porque si hay alguien que entendió lo que quiere decir, Cristo murió por mí, fue Barrabás. ¿Qué pasó con Barrabás? Barrabás era un delincuente marginal, merecía morir. No solo la muerte eterna, él merecía morir en esta tierra, porque en ese tiempo existía la pena de muerte para los peores delincuentes. Y un día agarraron a Barrabás, porque te digo, la vida es así, tú puedes
pensar que nadie te va a descubrir un día, 2 días, 3 días, pero un día te descubren. Y un día lo agarraron a Barrabás y lo juzgaron y lo condenaron a la pena de muerte. En esos tiempos la pena de muerte era pena por crucifixión. Ese es otro asunto que a veces no entendemos. ¿Qué cosa era la pena de muerte por crucifixión? Se agarraba al hombre, se llamaba al carpintero, se le hacía una cruz con las medidas del delincuente, porque si el delincuente medía 2 metros, no lo podían clavar en una cruz de 1,50, ¿te das cuenta? Entonces el carpintero le tomaba las medidas al delincuente y le preparaba la cruz. Entonces, llegaban a la montaña, colocaban al delincuente ahí y le clavaban las manos y los pies. Y después levantaban la cruz. Y con el peso del cuerpo, las carnes del delincuente se rasgaban. Ahora, él no moría instantáneamente. ¿Por qué? Porque pues, si le clavaran el clavo en el corazón, tal vez ahí muriese instantáneamente. O en el pulmón, o en el riñón, o en la cabeza. Pero las manos y los pies no son puntos vitales. Por lo tanto, el delincuente se quedaba clavado en la cruz. Y dependiendo de la resistencia de él, podía quedar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. No le daban comida para nada. La ley permitía solo de vez en cuando mojarle los labios con un poco de vinagre. Ahora, la gente abajo, la gente miraba la crucifixión y yo creo que ahí había muchas víctimas de los delincuentes. Y esas víctimas levantaban los ojos a la cruz y le decían: maldito, tú me robaste, tú mataste a mi hijo, ahora paga ahí, sufre, tú mereces sufrir. Y el pobre delincuente pues moría ahí. Era una muerte terrible. Llegaba un momento en que el pobre ya no aguantaba el dolor, el sufrimiento, ¿sabes? Porque de día el sol salía, lo quemaba ahí. Y como estaba sangrando, las moscas venían, se le posaban en la cara. Y de noche, el viento helado de la noche lo castigaba como un látigo. Llegaba un momento en que el pobre delincuente ya miraba abajo a los soldados y le decía: ya, por favor, mátenme, mátenme, no quiero más vivir, mátenme. Pero la ley no permitía matarlos. Solo lo bajaban de la cruz cuando él moría. Entonces era una muerte cruel, una muerte programada para los peores delincuentes. Y Barrabás era uno de ellos. Y cuando lo prendieron, pues le tomaron las medidas, le prepararon la cruz. Pero ese mismo día, ¿qué coincidencia? Coincidencia no, querido. Todo estaba en el programa divino de salvación. Ese día tomaron preso al Señor Jesucristo, lo juzgaron y lo condenaron a la muerte de cruz, a la peor de las muertes. ¿Qué había hecho Jesucristo? Nadie. Había curado leprosos, había devuelto la vista a los ciegos, había resucitado muertos, había alimentado multitudes. ¿Qué delito había cometido él? Entre los 10 juicios más injustos de la vida, hay un libro titulado así, está el de Jesucristo. Nunca se le probó nada para matarlo, para crucificarlo, y lo condenaron injustamente. La ley judía decía que nadie podía ser condenado, juzgado después de las 6 de la tarde. A él lo juzgaron de noche. Cometieron injusticia tras injusticia y finalmente lo condenaron a la pena de muerte. Entonces tú conoces la historia de Pilato. Pilato esa noche, la esposa tuvo un sueño y le dijo: mira, al despertar, Pilato, cuidado con ese inocente, es una víctima, no te atrevas a manchar tus manos de sangre. Y Pilato tuvo miedo, recibió el llamado del Espíritu, no respondió, endureció su corazón, pero recibió el llamado del Espíritu Santo y tuvo miedo. Y entonces ese día era fiesta y se acostumbraba a soltar a un preso. Y él dijo: ya sé, voy a ir delante de la multitud, voy a colocar a Jesús, que no les ha hecho nada, y a Barrabás, que ha hecho tanto mal para la gente. Y les voy a decir: en días como hoy soltamos a un preso. Yo tengo 2 aquí. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y yo estoy seguro que todos van a pedir que crucifique a Barrabás y que suelte a Cristo, porque Cristo no les ha hecho nada. Y pues ahí fue Barrabás y dijo: en días como este soltamos a un preso, ¿a quién quieren ustedes que suelte? Y casi se queda loco con la respuesta del pueblo, porque el pueblo enardecido dijo: suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. ¿Pero por qué, si Cristo no les había hecho nada? Ya no había tiempo para mandar llamar al carpintero, tomarle las medidas a Cristo. Por otro lado, ahí estaba una cruz vacía,
la cruz de Barrabás, porque Barrabás le soltaron las cadenas y ya estaba suelto. Por eso yo digo que si alguien sabe lo que quiere decir Cristo murió por mí, fue Barrabás. Porque yo supongo que Barrabás miró a Jesús y le dijo, ay, Señor Jesús, gracias. Porque si tú no hubieras aparecido, yo sería crucificado. Pero gracias a Dios que tú apareciste. Ahora tú vas a morir en mi lugar y yo estoy libre. Y cuando lo soltaron, seguro que Barrabás se fue, se pellizcaba las pieles. Pero ¿qué pasa conmigo? Estoy libre, yo merezco la muerte. Soy un pecador y estoy libre. Y Jesús, que no hizo nada, va a morir. Pero es que todo estaba dentro de los planes divinos. Por eso al día siguiente, cuando los soldados llevaron a Jesús a la cruz, Jesús estaba cargando su cruz. La tradición, no la Biblia, la tradición dice que él cayó 7 veces. 7 veces. ¿Por qué cayó 7 veces? Porque él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabes por qué? Porque para Jesús nunca nadie le preparó una cruz. Porque Jesús no merecía una cruz. Él cayó porque estaba cargando la cruz de otro, con las medidas de otro, construida para otro. Y por favor no digas que era para Barrabás, no. La cruz que cargó Jesús subiendo la cuesta del Calvario fue tu cruz, mi cruz. Éramos nosotros los que pecamos. Éramos nosotros los que merecíamos morir, sangrar por nuestra terquedad, por nuestra soberbia, por nuestro pecado. Pero Jesús te amó y me amó cuando nosotros éramos pecadores, cuando no merecíamos nada, cuando merecíamos la tragedia, la miseria de esta vida. Él nos amó y subió la cuesta del Calvario llevando nuestra cruz. Y finalmente llegaron allá al topo de la montaña y colocaron la cruz en el suelo y clavaron las manos y los pies de Jesucristo. Y después levantaron la cruz y con el peso de su cuerpo, pues las carnes se rasgaron. Ahí estaba Jesucristo. El sol se ocultó para no ver la vergüenza de los seres humanos. Hasta los animales desaparecieron, las aves volaron, se escondieron. Porque en su inconsciencia ellos se daban cuenta que algo terrible estaba sucediendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no percibía lo que estaba haciendo. Yo cuando era niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos y ahí estaba el cuadro de la crucifixión. Cristo, muriendo crucificado al lado de los 2 ladrones y abajo una multitud, y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿quién es este? Y él me decía, hijo, ese es el mal ladrón que no aceptó a Jesús. Y este otro que está aquí es el buen ladrón que aceptó a Jesús. ¿Y quién es el del medio? Es Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Y quiénes son estos hombres abajo? Y ahí mi madre se ponía brava y me decía, ay, hijo, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y tú sabes que yo crecí toda mi vida pensando que los soldados mataron a Cristo. Hasta que un día, herido por el pecado, necesité pedir perdón a Dios. Y entonces me di cuenta que no fueron los soldados que lo mataron. Fui yo, con mi rebeldía. Es por eso que caí a los pies de Jesús y le dije, Señor, mi vida es tuya y yo voy a vivir para ti, para predicar tu evangelio el resto de mi vida. Él te amó, querido. ¿Qué vales tú? ¿Qué valgo yo? Somos un puñado de ceniza, de polvo. Pero Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Él demostró su amor para con nosotros en el hecho que siendo pecadores, Él murió por nosotros. El pastor H.S.M. Richards, fundador del programa de La Voz de la Profecía en inglés, ya murió hace muchos años. Él contaba su historia de cuando él era un muchachito de 12 años y le gustaba saltar la cerca y agarrar
manzanas del vecino. Y el vecino una vez se quejó con la mamá. Entonces la mamá lo llamó y le dijo, mira hijo, me haces pasar vergüenza. ¿Cómo estás agarrando las manzanas del vecino? Mami, ya no lo voy a hacer. Vamos a hacer un trato, hijo. Y le mostró una barra, una especie de látigo, ¿no? Y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esto? Era una vara verde. Si tú vuelves a entrar y tocar las manzanas del vecino, yo te voy a dar 3 veces con esta vara en la espalda. ¿Me está escuchando? Sí, mamita. Entonces está claro, mamita. Y ahí el pastor cuenta que miraba las manzanas cada vez más rojas. Y la tentación y las ganas de ir. Pero le había prometido a la mamá, no, y entonces no iba. Pero las ganas de ir estaban ahí. Y finalmente un día no pudo resistir la tentación y fue. Y sacó 5 manzanas y saltó la cerca de vuelta a su patio. Y cuando llegó al patio, ahí estaba la mamá con la vara en la mano. Y las manzanas rodaron por el suelo. Y la mamá se acercó a él y él comenzó a mirar a la mamá. Mamita, perdóname. ¿Qué estaba diciendo cuando dijo, mamita, perdón? No me castigues. Y la mamá le dijo, no, hijo. Nosotros teníamos un trato. Si tú tocabas más las manzanas, yo te daría 3 veces con esta vara en la espalda. Ahora ven. Y él vino llorando, mamita, por favor, perdóname. Mamita, tú me amas, tú eres mi mamá, ¿por qué me vas a castigar, mamita? La mamá le preguntó, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Pero hubo pecado. Sí, mamita, pero perdóname. Pero nosotros teníamos un trato. Sí, mamita, pero perdóname. Bueno, hijo, yo te amo. Y porque te amo, voy a hacer otro trato contigo. Tú robaste las manzanas. Tú mereces el castigo. Pero yo te amo. Y porque te amo, en lugar de tomar la vara y te dar 3 veces a ti, toma tú la vara y golpéame 3 veces a mí. Hubo pecado, tiene que haber consecuencia, pero tú no vas a sufrir, yo voy a sufrir la consecuencia. Y sabes que el pastor dice que no tuvo coraje, dijo, hasta ese momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos, pero a partir de ese momento comencé a llorar con el corazón. ¿Cómo podría golpear a mi madre por un delito que yo había cometido? Sí, querido, él no pudo, pero nosotros sí. Porque sabes, cada vez que nosotros pecamos y vamos a Jesús y le decimos, Señor, perdóname, ¿sabes lo que estamos diciendo? Señor, yo pequé y yo merezco morir porque la paga del pecado es la muerte, pero no quiero morir, soy tan cobarde, tengo miedo de morir. Entonces, por favor, perdóname. Y Jesús dice, no puede haber perdón, hubo pecado, tiene que haber muerte, pero Señor, no quiero morir. Entonces Jesús dice, está bien, hijo, entonces vamos a hacer un trato. Tú pecaste, mereces morir, no vas a morir. Yo voy a morir tu muerte. Y fue eso lo que nosotros hicimos en la cruz del Calvario. Hicimos morir al inocente, a la víctima, a quien no había hecho nada. ¿Y por qué Isaías dice que él fue como un cordero al matadero? Como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió la boca. ¿Por qué? Porque te amaba. Porque te ama. Porque tú eres precioso a la vida de Jesús. No importa lo que hayas hecho. No importa cómo hayas vivido. No tienes que vagar noches enteras por la oscuridad de esta vida sintiéndote condenado, perdido, acabado. El amor de Dios te alcanza. En esto se demuestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo que Jesús no puede hacer nada por ti si tú no te arrepientes y vuelves a Él. Y le dices, Señor, yo no puedo. Yo estoy perdido, yo estoy acabado, yo estoy destruido, yo te necesito. Pero en el momento que haces eso, Él viene corriendo y te abraza, así como el padre al hijo pródigo. Y en su amor, Él
arranca las ropas de inmundicia que estás vistiendo. Él te baña, te limpia con su gracia purificadora. Él te prepara para la vida eterna. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando para entregarte a Jesús? Hay esperanza de salvación para ti. No tienes por qué sufrir. Yo conozco la historia de Ibelice Concepción Sánchez, una muchacha que nació en la iglesia, salió de la iglesia, nunca quiso saber nada del amor de Dios, nunca quiso. Pero un día el cáncer lo agarró y fue muriendo lentamente, consumida por el cáncer. Estaba de novia, estaba con el matrimonio ya pensado, marcado. Entonces se casaron apresuradamente para que el esposo la cuidara, porque el esposo la amaba. Y ella fue se restableciendo a los pocos, poco a poco. Y 2 años después descubren que ahora el esposo también estaba con cáncer. Llegó un momento en la vida del esposo que ambos con cáncer ahora, pero él ya no podía más. Ya no podía más y en la desesperación levantó los ojos al cielo y clamó por la misericordia divina. Ibelice tiene como hermano a un pastor. Ese pastor desarrolló un ministerio con ambos, un ministerio de consolación y de enseñanza. Les fue enseñando la palabra de Dios. Él viajó de República Dominicana a Nueva York para hablar con ellos. Él aceptó, el esposo aceptó a Jesucristo, participó de la comunión, recibió la bendición del pastor. Después de recibir la bendición del pastor, yo no digo el hombre sanó, pero la amargura desapareció del corazón. El rencor desapareció, la angustia desapareció. Sus ojos empezaron a brillar con paz, con alegría. Un tiempo después descansó, pero descansó en el Señor y en la mañana de la resurrección con toda seguridad. Él va a resucitar cuando suene la trompeta. Ibelice vio a su esposo descender a la tumba, pero ahora ella aceptó a Jesucristo y decidió ser bautizada. Oh querido, yo te digo a ti una cosa, tú esperarás todavía que lleguen momentos difíciles a tu vida. En este momento el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Yo te invito a que tomes tu decisión. Decisión de bautizarte. Si ya has estudiado la palabra de Dios y estás preparado, bautízate. ¿Por qué, pastor, tengo que bautizarme? Porque cuando tú te bautizas estás muriendo la muerte de Cristo. Pablo dice eso. ¿No sabes que cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? Es que tú pecaste, mereces morir, tienes que morir. ¿No quieres morir? Ve a Cristo. Cristo muere por ti. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tú tienes que bajar a las aguas del bautismo. Porque cuando te bautizas, mueres la muerte de Cristo. Ahora, si no quieres bautizarte, la muerte de Cristo no te sirve para ti. La muerte de Cristo solo te sirve si tú aceptas la muerte de Cristo solo te sirve si tú aceptas el bautismo. Ah, pastor, pero no quiero bautizarme. Entonces vas a tener que morir tu muerte, tu propia muerte de dolor, de sufrimiento. Ah, pastor, pero no quiero morir. Entonces ve a Jesucristo y muere la muerte de Cristo, que es el bautismo. Es por eso que tienes que bautizarte. Cristo ya sufrió por ti, ya murió por ti, ya fue vilipendiado, azotado terriblemente por ti. Pero ahora tienes que tomar la decisión. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y donde estás tú, estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. Él te está llamando. Ven a Jesús, ábrele tu corazón, expresa tu deseo de bautizarte al amigo que está a tu lado, a través del internet, a través del teléfono, expresa tu deseo de bautizarte. Y si todavía eres una persona que está conociendo la palabra de Dios, expresa tu deseo de seguir estudiando la palabra de Dios. Pero recuérdate que hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere enseñarnos esta noche? En primer lugar, no es el hecho de que el que ama a Dios no debe comer sangre. Claro que no debe comer sangre, está claro ahí, dice, si la sangre de un ser está, si la vida de un ser está en su sangre, él dice, y tú quieres
cuidar tu cuerpo, quieres cuidar tu salud, quieres vivir bien, no comas la sangre de un animal. Es claro. Y no es porque Dios sea un Dios arbitrario que dice que te quiere, ay, pero tan rica la sangre frita. Pues puede ser rica, todo lo que te hace mal es rico, ¿no? Infelizmente las cosas que te hacen mal no son desagradables. Lo que te hace mal, lo que te perjudica siempre es rico, siempre es delicioso, porque el diablo apela al apetito, apela al placer de la carne. Ahora, cuida tu salud, porque si por la sangre corre todo el flujo de la vida, y naturalmente la sangre contamina y todo, Dios debe tener razones científicas. Yo no soy médico, yo no quiero entrar en el terreno, en el aspecto médico, pero Dios tiene razones cuando dice no comas sangre. Pero ese no es mi tema. El tema es el siguiente. Sangre es vida. Cuando la sangre se derrama, se está derramando la vida. Y yo te he dado la sangre para que hagas expiación por tu pecado en el altar. Ahora te voy a explicar lo que Dios está diciendo. Y para eso tenemos que ir al santuario de Israel que Dios le dijo a Moisés que construyeran en el desierto. Haciendo un resumen de todo lo que dije en las noches. Dios le dijo a Israel, construyanme un santuario, háganme un santuario. ¿Por qué Dios le dio esa orden a Moisés? Porque el pueblo se estaba sintiendo solo, abandonado, triste en el desierto, nada le salía bien, frío de noche, sol de día, faltaba comida, faltaba agua. Ellos estaban peregrinando hacia la tierra prometida. Nosotros también hoy estamos en el desierto de esta vida, peregrinando hacia nuestro hogar celestial. ¿Y cuánta cosa falta? Estaré predicando esta noche para alguien que le falta empleo, le falta salud, le falta comida, le falta casa, le falta documentos. En esta vida, ¿cuántas cosas nos falta? Porque estamos en nuestro peregrinaje hacia nuestra Canaán celestial. En esas circunstancias adversas, difíciles, el pueblo de Israel pensaba, ¿dónde está Dios? Dios me abandonó. Y Dios, como respuesta a esa pregunta, le dice a Moisés, mira, constrúyame un santuario y yo voy a habitar en el santuario. Y el pueblo no se va a sentir solo, no se va a sentir abandonado, porque yo voy a estar ahí, mi presencia va a estar en el santuario. Ahora ya explicamos que Dios no necesita un santuario para vivir, porque Dios está en la expansión del universo. Nada puede hacer caber a Dios en sus límites. Dios es Dios. El santuario no existe por causa de Dios, existe por causa del hombre. Primero, para que el hombre entienda que Dios lo ama, que Dios no lo ha abandonado. Y segundo, para que el hombre entienda que Dios tiene un plan para salvarlo del pecado, para restaurarlo. ¿De qué manera? Aquí viene la explicación. Moisés preguntó, Señor, voy a hacer el santuario, pero ¿cómo? Y Dios le dijo, no te preocupes, yo te voy a mostrar el modelo. Mira al cielo. Y ahí en visión, Moisés vio el santuario celestial. Y Dios le dijo, copia el modelo y haz el santuario en la tierra siguiendo todo lo que has visto. Y entonces Moisés reunió al pueblo y le dijo, Dios me ha mostrado esto. El santuario va a tener estas dimensiones, va a tener estas divisiones, vamos a construir el santuario. Y comenzaron la construcción del santuario. Pero Dios también le mostró a Moisés en el santuario cómo es que Dios iba a salvar al hombre de la triste situación de pecado en que se encontraba. Y para eso le dio a Moisés la orden de los sacrificios. Y esta noche, aunque el tema es un poco difícil, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple para que ustedes entiendan.
Todos los días, el pueblo de Israel, cada miembro del pueblo de Israel, vamos a decir que nosotros fuéramos el pueblo de Israel. Y nosotros todos pecamos. La Biblia dice, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé cómo lo haces tú, pero yo cada noche, en mi corazón antes de dormir, le digo, Señor, gracias por el día que me diste. Por favor, perdóname los pecados que he cometido. Y todos los días tenemos que confesar nuestros pecados porque pues hasta sin querer estamos pecando. Tenemos la naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado. Todos los días constantemente estamos pecando. Y hay momentos cuando somos conscientes de un pecado terrible que hemos cometido y nos vamos a un rincón de la casa, a un rincón de la vida por ahí y nos arrodillamos y lloramos delante de Dios y le decimos, Dios mío, he pecado, merezco morir. No merezco perdón, Señor, porque no es la primera vez que peco, sigo pecando. No sé qué hacer para vencer mis pecados. Por favor, Señor, ayúdame, perdóname. Le pedimos perdón a Dios. Pues el pueblo de Israel también pedía perdón a Dios. Pero el pueblo de Israel, para pedir perdón a Dios, tenía que ir todos los días al templo llevando un corderito. Él entraba al templo llevando un corderito para pedir perdón a Dios por sus pecados. Ahora, no voy a leer los versículos, pero todo está descrito en la Biblia. Había un altar donde el israelita colocaba el corderito. Una vez que colocaba el corderito en el altar, él colocaba la mano sobre el corderito. Y entonces, en oración, transfería todos sus pecados para el corderito. Señor, he pecado, pero yo no quiero morir. Y como no quiero morir, colocando mi mano en el cordero, estoy transfiriendo mis pecados para el cordero. He pecado. Todo el que peca tiene que morir. Yo merezco morir por mis pecados. Pero Señor, no quiero morir. Y tú has provisto este sacrificio. Y tú has dicho que si yo transfiero mis pecados para el corderito va a morir. Y yo estoy salvo de mis pecados. Entonces él transfería con su mano y en oración sus pecados al cordero. Ahora, ¿qué sucedía? El israelita, después de confesar y transferir sus pecados para el cordero, tomaba un cuchillo y sacrificaba al cordero. No era el sacerdote que hacía ese trabajo. El sacerdote estaba ahí mirando todo. Pero quien tenía que quitarle la vida al corderito era el pecador. Agarraba el cuchillo. ¿Por qué no colocaban un puerco encima del altar? Porque el puerco haría un escándalo terrible. ¿Han visto a un puerco morir? ¿Pero han visto a un cordero morir? El cordero gime, casi que en silencio, gime y muere. No patalea, no espernea, no grita. Muere, por eso existe la expresión, muere como un cordero. Muere sin decir nada. Bueno, ahí estaba el corderito quietecito sobre el altar. Entonces el pecador agarraba el cuchillo. Ahora yo te digo una cosa. ¿Tú serías capaz de clavar el cuchillo en un cordero? Yo te confieso, yo soy tan cobarde que no podría hacerlo. Y hay gente que tiene miedo hasta de matar una hormiga. Peor todavía matar un cordero, cortarle el cuello. Pero no había opción para el pecador. Él había pecado. Tenía que morir. No quería morir. Tenía que transferir sus pecados para el cordero y el cordero tendría que morir en su lugar. No tenía valor de matar al cordero, entonces él tenía que morir. No quería morir él, entonces el cordero tenía que morir. No podía hacerlo, entonces él tenía que morir. Pero si él no quería morir, tenía que morir el cordero. No tenía escapatoria. En el tiempo de Israel era de esa manera.
El pecador iba al santuario llevando su corderito, cada uno traía su corderito, era uno por uno, entonces yo entraba, colocaba el corderito en el altar, transfería mis pecados para el corderito, tomaba el cuchillo, sacrificaba el corderito, la sangre del cordero salpicaba el suelo, y entonces venía el sacerdote. ¿Y qué hacía? Mojaba sus dedos en la sangre del cordero y manchaba con la sangre del cordero la parte más alta del altar. O sea, transfería ahora, el pecador transfería sus pecados para el cordero. Ahora, la sangre del cordero simbólicamente estaba contaminada con los pecados del pecador. El pecador estaba limpio ahora, porque todos sus pecados habían pasado por el cordero. Ahora, quien moría en lugar del pecador era el cordero. El cordero estaba cargando el pecado del pecador. El pecador ya estaba libre de sus pecados. El sacerdote mojaba sus dedos con la sangre del cordero y manchaba la parte alta del altar. Y de esta manera, simbólicamente, el pecado del pecador pasaba al santuario y se quedaba en el santuario. El pecado no desaparecía. El pecado desaparecía de la vida del pecador, porque él había transferido sus pecados para el cordero. Pero el pecado quedaba registrado en el santuario y quedaba guardado en el santuario. ¿Hasta cuándo? Ese es un asunto que vamos a estudiar en otra noche, no esta noche. Pero ahora, después que el pecado había sido transferido para el santuario, el pecador ya podía volver para la casa feliz, limpio de sus pecados. Estaba salvo. Ya nadie tenía que condenarlo. Es como si él nunca hubiera pecado. Su vida limpia. Podía volver a la casa alegre, feliz, cantando, levantando las manos. Gracias a Dios estoy perdonado. Gracias a Dios, aunque he pecado y merezco morir, ya no tengo que morir, porque he sido librado de mis pecados. Pero para que el pecador pudiera sentir eso, un inocente cordero que no había hecho nada, tenía que morir. Su sangre tenía que ser derramada. Y esa sangre quedaba manchada en el santuario. Ahora, queridos, Dios le dijo a Israel, hagan un santuario. Y con lo que suceda en el santuario, ustedes van a entender cómo yo, Dios, soluciono el problema del pecado de la humanidad. Ahora vamos a traer todo esto para la realidad, porque todo eso era simbólico. Tú y yo pecamos. La Biblia dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo merecemos morir. No tenemos otra salida, a no ser transferir nuestros pecados para el cordero. Pero ya no hay cordero. Hoy día nosotros no tenemos que ir al templo llevando un corderito. ¿Por qué no? Respóndame, ¿por qué no? Porque en la cruz del Calvario, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya murió y derramó su sangre. Hoy día, todo lo que tenemos que decir es, Señor, yo pequé, yo merezco morir, pero yo creo en ti, y por favor, yo voy a ti, me entrego a ti, y yo acepto tu muerte en mi favor. Ahora, querido, qué fácil es hoy día para nosotros. Para el israelita no era fácil, porque el israelita todos los días, al confesar su pecado, tenía que sacrificar el corderito. Nosotros, ¿qué sacrificamos? Solo decimos, gracias a Dios que Cristo murió por mí. Pero hay una cosa que tú no entiendes. Cada vez que tú te arrodillas para decir, Señor, perdóname, sabes lo que estás diciendo. No con tus palabras, pero con la actitud sabes lo que estás diciendo. Señor, yo pequé
y merezco morir. Pero soy tan cobarde que tengo miedo de morir. He pecado, tendría que morir, pero Señor, no quiero morir. Entonces, por favor, en lugar de que muera yo, deja que muera tu Hijo Jesús. ¿Tú sabes lo terrible que es eso? Para que lo entiendas mejor, te voy a contar una historia. Yo he contado esta historia muchas veces, pero te lo voy a contar una vez más. Hay un pastor aquí en Estados Unidos que ya murió. Su nombre era H.M.S. Richards. Fue el que fundó el programa La Voz de la Profecía en inglés. Después su hijo pasó, ahora también su hijo ya salió, ahora es otro. El pastor H.M.S. Richards, él cuenta una historia, la historia de su vida. Y él dice que cuando era un muchacho así de 8, 9 años, el vecino plantaba manzanas y a él le gustaba saltar la cerca y agarrar las manzanas del vecino. Y un día el vecino se quejó con la mamá y la mamá lo llamó a él, 9, 10 años, y le dijo: mira, hijo, tú me haces pasar vergüenza, porque el vecino se quejó diciendo que tú le robas las manzanas. Y tú no puedes hacer eso. Voy a hacer un trato contigo. Y entonces la madre le mostró una vara verde, y le dijo: mira, hijo, ¿estás viendo esta vara? Vamos a hacer un trato. Si tú vuelves a saltar la cerca y robarle manzanas al vecino, yo te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Me has entendido? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si yo vuelvo a agarrar las manzanas del vecino, me vas a castigar 5 veces con la vara. Entonces, ¿está claro? Sí, mamita. Pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana, y él cuenta que las manzanas del vecino estaban más rojas que nunca. Y no resistió la tentación. Miró para allá, no había mamá, no había vecino, no había nadie. Saltó la cerca, agarró 5 manzanas, saltó de nuevo al patio, y cuando cae al patio con las manzanas, la madre estaba ahí parada con la vara en la mano. Lógicamente las manzanas rodaron por el suelo y él comenzó a temblar, porque él conocía a su madre y él tenía un trato con la madre. Y lo primero que él dijo fue: mamita, por favor, perdóname. Cuando él dijo mamita, perdóname, ¿qué estaba queriendo decir? Mamita, ¿qué? No me pegues. La mamá le dijo: no. Nosotros teníamos un trato. Tú entrabas a la chacra del vecino, yo te daba 5 veces. Tú entraste, tengo que darte. Pero mamita, por favor, perdóname. Hijito, tenemos un trato. Pero mamita, hijito, tú me dijiste que habías entendido. ¿Entendiste o no? Sí, pero perdóname. Y él cayó arrodillado, pidiéndole perdón a la mamá. Mamita, perdóname. ¿Qué corazón de madre puede quedarse insensible viendo al hijito arrodillado pidiendo perdón? La madre le preguntó: ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces solo hay una manera de que no recibas el castigo. ¿Cuál es? En lugar de que yo te dé 5 veces, toma la vara. ¿Para qué? Toma la vara. Sí, pero ¿para qué? ¿Quieres recibir el castigo? No, no, entonces toma la vara. Y él tomó la vara. Y ahora la mamá le dijo: en vez de que yo te dé 5 en las espaldas, aquí están mis espaldas. Tú me vas a dar 5 varazos a mí. Pero hubo transgresión, tiene que haber castigo. Yo te amo, tú transgrediste, ¿no quieres recibir el castigo?
pues yo te amo y no vas a recibir el castigo. Pero alguien tiene que recibir el castigo porque hubo transgresión. Y ya que tú no quieres recibir el castigo, yo voy a recibir el castigo por ti. Y el pastor Richard cuenta que agarró la vara. Y él dice así: hasta aquel momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos. Pero en ese momento yo comencé a llorar con las lágrimas de mi corazón. ¿Cómo podría tener valor de castigar a mi madre por un pecado que yo había cometido? Sabes, querido, Richard no tuvo el valor de golpear a su madre, pero nosotros tuvimos el valor de quitar la vida del Señor Jesucristo, porque alguien tenía que morir. Nosotros pecamos, teníamos que morir. No queríamos morir, alguien tenía que morir. Y ese alguien fue Cristo. Cuando yo era muchacho, niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Y en ese libro había el cuadro de la crucifixión. Y yo le preguntaba: mamita, ¿quién es este que está colgado aquí? Y ella me decía: ese es el ladrón malo que no aceptó a Jesús. Y este otro, ese es el buen ladrón que aceptó a Jesús en el último minuto de su vida. ¿Quién es este del medio? Ah, hijo, él es Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Y quiénes son estos que están abajo? Y mi madre se ponía brava, ¿sabes? Y me decía: ah, hijo, esos de abajo, esos son los malditos soldados que mataron a Jesucristo. Y durante años yo crecí pensando que habían sido los soldados que mataron a Cristo. Hasta que un día necesité de perdón. Y me arrodillé y le dije a Dios: Señor, perdóname. ¿Qué le estaba diciendo? He pecado y merezco morir, pero no quiero morir. Entonces Dios me mira y dice así: ¿no quieres morir? No. ¿Pero es pecado? Sí. ¿Sabes que mereces morir? Sí. ¿Sabes que la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y has pecado? Sí. ¿Y no quieres morir? No. Entonces solo hay una manera de que no mueras. Vas a tomar ese martillo y ese clavo y vas a clavar a mi Hijo Jesucristo en la cruz. Richard no tuvo el valor de castigar a su madre, pero tú y yo tuvimos el valor de clavar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú no lo entiendes, pero el israelita lo entendía. Porque cuando el israelita tomaba el cuchillo y veía aquel inocente animalito, y él levantaba la mano y decía: ay, Dios mío, este cuchillo tiene que ser clavado aquí, pero soy tan cobarde que no quiero, no puedo. Y clavaba el cuchillo en el inocente que no había hecho nada. Eso es lo que hacemos todos los días con Cristo. Quien pecó somos nosotros. Tendríamos que morir. Y no es la muerte instantánea, es la muerte lenta todos los días. Hogar destruido, vida financiera destruida, hijos destruidos, valores destruidos, metidos en los vicios, en la miseria, en las desgracias de la vida. Esta es la muerte que merecemos.
Hemos pecado, nos hemos separado de Dios. Esta es la condenación que merecemos. No hay salida para nosotros a no ser que alguien muera por nosotros. Y ese alguien es Cristo. Y vamos a Él. Y Isaías dice, como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús te ama, te ama, te ama. No hay nada en la vida que puedas haber hecho que no tenga perdón. Y si estás sufriendo en este momento es porque estás muriendo la muerte que el pecador merece. Y hay solo una salida para ti. Devuélvete a la vida. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Deja que su muerte te sirva. No tienes por qué seguir sufriendo. Jesús ya sufrió por ti. Ven a Jesús, entrégale tu vida. El otro día yo estaba dando clases para pastores en San Pablo. A la hora del almuerzo, yo me dirigía al comedor y un joven pastor de unos 30 años se acercó y me abrazó. Estaba emocionado y me dijo, pastor, usted no sabe lo que significa darle un abrazo. Yo nunca lo había visto personalmente, yo nunca había llegado cerca de usted. La única vez que yo lo vi en mi vida, lo vi así a la distancia. Y le estoy hablando del Gimnasio Deportivo Ibirapuera en San Pablo. 20,000 personas llenaban el estadio aquella noche. Yo era un joven drogadicto. A los 18 años abandoné la casa de mis padres. Me hundí por completo en el mundo de las drogas. Vivía en un barrio con otros jóvenes drogadictos, robando para poder comprar un poco de droga. A los 20 años de edad, 2 años después que había abandonado mi casa, yo era una piltrafa humana. Yo era basura. Yo no era nadie. 20 años. Esa edad para empezar a vivir mi vida ya estaba llegando al fin. Hasta que una noche de agosto del año 1987, yo entré al gimnasio Ibirapuera porque la puerta estaba abierta. Porque vi mucha gente entrando y me senté allá en las galerías y usted entró para predicar y habló de Jesucristo. Usted dijo que Jesucristo me amaba. Pastor, nadie me amaba. Yo mismo no me amaba. Usted dijo que yo merecía morir, pero que si le entregaba mi vida a Jesucristo, Él cargaría sobre sí todos mis pecados. Y yo creí en su palabra. Y cuando usted dijo, lo único que Jesús no puede hacer por ti es traerte aquí adelante por la fuerza, yo me levanté. Y vine corriendo, pisando a la gente, porque yo estaba arriba. Y llegué adelante. Estaba así, una basura, acabado, destruido, viviendo 2 años con los drogadictos, perdido, sin perspectiva. Pero en medio de mi mente así, oscurecida por las drogas, yo entendí que el Espíritu de Dios me estaba diciendo, hijo, yo te puedo hacer de nuevo. Estás muerto, estás destruido, eres un paralítico, eres un cadáver, pero yo te puedo hacer de nuevo. Y yo creí, y yo me entregué a Jesús aquella noche. Y después vino mucha gente y usted hizo una oración. Y después dijo así, ustedes son hombres y mujeres nuevos. Vayan para la casa. Mañana es otro día, el sol va a brillar de nuevo. Olvídense del pasado. Cristo ya murió por sus pecados. Ya no hay condenación para ustedes.
Y yo salí. Mi cuerpo estaba igual, mi cabello estaba igual, mi apariencia estaba igual, pero mi corazón ya no estaba igual. Y caminé por las frías calles de San Pablo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta que sentí que el efecto de la droga ya había desaparecido completamente de mi cuerpo. Caí, me arrodillé, lloré, pedí perdón a Dios. Y debería ser 3, 4 de la mañana cuando me levanté. Y después de 2 años volví a la casa de mis padres. Y toqué el timbre. Y mi padre asomó por la ventana y miró a un extraño pordiosero. Preguntó, ¿quién es? Y yo levanté los ojos. Le dije, papá, soy yo. Mi padre casi sufre un infarto. Dio un grito. Querida, nuestro hijo está aquí. Vinieron los dos corriendo. Me abrieron la puerta. Yo estaba sucio, inmundo. Ellos me abrazaron, me besaron. Me dijeron, hijo, te hemos buscado durante 2 años. ¿Dónde has estado? Y yo les dije, papá, mamá, yo estaba muerto. ¿Cómo muerto? Pero esta noche resucité. He encontrado a Jesucristo en mi vida. Mi mamá me dijo, hijo, ¿estás borracho? ¿Estás drogado? No. ¿De qué Jesús hablas? He encontrado a Jesucristo. Él me ha cambiado. Él me ha hecho un hombre nuevo. Por eso estoy aquí. Esa noche, él volvió al estadio llevando a los 2 padres. Algunos meses después, los 3 se bautizaron. El siguiente año, él fue a terminar el curso secundario. 2 años después, fue a la universidad. Se graduó en el curso de teología. Ahora me dice, mirándome, pastor, la única noche que yo lo vi fue aquella noche en el Ibirapuera. Y es ahora pues estar cerca de usted para decirle que yo en este momento soy un pastor, así como ustedes. ¿Qué poder tiene Jesús? Que entras a un lugar como este con tu vida hecha pedazos. Entras porque alguien te invita, porque alguien te llama. Entras sin perspectivas, tu hogar deshecho, tus valores, tu historia. Entras sangrando, entras con tus emociones perturbadas, con tu corazón lleno de rencor, lleno de odio, lleno de resentimiento. La amargura invade tus días. Pero entras y de repente te encuentras con Jesucristo. Y entiendes que mereces morir, pero entiendes que Cristo murió por ti. Y entiendes que ya no necesitas seguir vagando en la vida sin esperanza. Hay esperanza para ti. Pero Jesús no puede hacer nada por ti a no ser que tú te entregues, a no ser que tú te rindas.